Bueno, hermana, Dios le bendiga, gracias a Dios. Llegamos a la primera semana de octubre, ¿verdad? Y vamos avanzando, nos quedan 2 meses prácticamente completos de estar aquí. Eh, Gracias a Dios, Dios es bueno, ¿verdad? A veces nos Amén. cuesta como asimilar, bueno, por lo menos a mí, ¿verdad? Asimilar, ¿verdad? Las situaciones que uno pueda estar pasando, pero eso no significa que Dios no sea bueno. Sí, sí, la verdad es que No, todos no, pasamos dificultades y cosas que no entendemos, pero bueno, las logramos entender hasta que ya hemos salido adelante, que creo que tenemos correcto, otra perspectiva de las cosas. correcto, así es. Hoy escuchaba el testimonio de un pastor, un misionero, por cierto, le dio COVID y estuvo, bueno, desde julio creo, parece que según nos dijeron hasta hoy había salido de su casa. Y ya esta semana le dijo el doctor que ya podía salir, o sea, como esa gente que se cuida bastante, ¿verdad? Sí, 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 Tiene así la es. posibilidad de estar ahí, ¿verdad? Han pasado varios meses. Entonces él decía, dentro de lo que decía, hermanos, decía, fíjense que quiero contarles, decía que yo creía que tenía fe, pero en realidad mi fe estaba débil, porque yo pensaba en que iba a morir. Y entonces, en efecto, ¿verdad? Tener fe es sobreponerse, sobrevolar a las circunstancias, Sí, pero no sé cuánta gente, ¿verdad? Sobrevuela las circunstancias. Creo que algunos nos quedamos en las circunstancias y nos duele y lloramos y nos entristecemos, aunque obviamente hay una esperanza, ¿verdad? Allí de que puede ser mejor, pero a veces las cosas van apretando y uno dice, bueno, ¿cómo es que en lugar de ir mejorando va siendo peor, ¿verdad? sí, Pero ayer compartía con mis compañeros, ¿verdad? En el trabajo, eh, Juan 14:1 y 13 y 14. Y encontré esta porción, ¿verdad? Y dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Eh, Aquí Jesús le está hablando a los discípulos y específicamente a Pedro, ¿verdad? Él le viene diciendo que alguien lo va a traicionar y le viene diciendo todo qué va a pasar. Pero hay un momento que le dice a Pedro, ¿verdad? Pedro, me vas a negar. Obviamente quizá no registra el Evangelio, no registra la reacción eh, gestual de Pedro, pero a lo mejor Pedro se muestra sorprendido y, no sé qué cara le hizo Pedro cuando le dice Cristo eso, ¿verdad? Me vas a negar. Pero Cristo le sigue diciendo a Pedro, ¿verdad? En el primer versículo del capítulo 14, porque en el 13 es que registra eso que le dice a Pedro, ¿verdad? Que tu vida pondrías por mí, le preguntan. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, ante eso, le dice Cristo, no se turbe vuestro corazón. Creéis también, creéis en Dios, creed también en mí. Porque a lo mejor el corazón de Pedro se puso acongojado. Me imagino meditabundo, ¿verdad? El corazón se estremeció. Ha de haber pensado, bueno, ¿por qué me está diciendo esto? Si él sabe que yo lo sigo, eh, quizás no me, quizás no me, quizás para Jesús no, en realidad entonces no soy confiable. Pudo haber pensado Pedro, ¿verdad?
como a veces... Yo me imagino que él, perdón, yo me imagino que él tuvo, él como humano, así como nosotros, pues tuvo la certeza como nosotros ahora tenemos o creemos que tenemos fe. Sí, no, y que O somos sea que parte él se ha de ver hasta ofendido, creo yo, ¿por qué me está diciendo esto? es probable, ¿verdad? Que ofendido, estamos interpretando, ¿verdad? Quizás él, como le digo, se sintió entristecido, ¿verdad? Y dijo, bueno, Señor, entonces, pensó quizás, ¿verdad? Porque no registra que lo dijo, pero, o sea que yo no soy parte de tu equipo, ¿verdad? Porque si fuera parte de tu equipo, no, ¿cómo se te ocurre que te puedo negar, ¿verdad? Y si logro hacer eso, es porque en realidad no te creo, he perdido mi tiempo, como una vez lo llega a pensar, ¿verdad? Tal vez yo lo he pensado, he perdido mi tiempo, pero sí le he preguntado al Señor, ¿verdad? Señor, en realidad yo soy parte de los salvos, porque lo que me está pasando es duro, ¿verdad? Uno cree que va a salir del problema, pero el problema aprieta más, arrecia más. Entonces le digo al Señor, Señor, ¿qué pasa? Y lo único, porque tampoco puedo decir, pues sí, Dios es real, en realidad, pues sí, Dios es real, es verdadero, es amoroso, es misericordioso, pero a veces uno dice, quizás no es conmigo, o sea que no, como puede pasar, ¿verdad? Digamos, uno de padre o una madre quiere a sus hijos y si llega algún amiguito de los hijos, lo atiende, ¿verdad? Pero no con el amor que le tiene a un hijo. Uno podría sentirse así, ¿verdad? Y entonces le dice, quizá al verlo con esas reacciones, entonces dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Y en el versículo 13 le dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, no le dice Jesús, y todo lo que pidieres al Padre, mi Padre lo hará. No, dice, si lo pides en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, para que le den gracias a Dios, le den gracias a Él, de que Él es el que nos sostiene, el que me da el poder, el que me da la posibilidad, de donde vengo de Él, ¿verdad? Del Padre. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, dice Cristo. Entonces, hermanos, fíjense que la verdad que me estoy hablando a mí mismo aquí. No es que me cueste creer, no, pero pues sí, uno no puede pensar que no se está mojando si la tormenta le está cayendo, ¿verdad? Y lo está empapando. Uno no puede decir, no me está mojando, ¿verdad? Pero cuando la noche es más oscura, pastor, está pronto para amanecer. Amén. Y estoy segura que las personas que no conocen de Cristo no tienen el nivel de confianza y apoyo que usted está teniendo. Sé que está mejor sostenido que cualquier otra persona que no conoce de Dios, o sea que Amén. no es falta de fe, hay muchas cosas que, como usted dice, no son ni siquiera con nosotros mismos, sino que sirven para que otras personas aprendan, entiendan situaciones que de otra manera no lo podemos aprender, ¿verdad? Entonces, siga confiando y lo que no, lo que terrenalmente usted pueda soltar, suéltelo, porque eso también lo hace más grave el problema cuando uno tiene situaciones y uno se aferra a ciertas cosas o personas o situaciones, lo que sea, ¿verdad? Entonces, desenfoca eh, a Cristo por estar viendo otras cosas. Eso es como general, pastor, no vaya a creer que le estoy diciendo algo porque acusándolo de algo, vaya, para que no se sienta mal, sino que lo que quiero es exhortarlo a que todos pasamos cosas difíciles y muchas veces por nuestra humanidad confiamos en lo humano y deseamos lo humano, nos aferramos a lo humano, a lo terrenal, a lo material, a todo eso.
pero realmente lo espiritual es una cosa tan, pero... Bueno, vamos no sé si tienen ustedes allí a la mano el material que les mandé de lectura, para que me gustaría que en unos 15 minutos pudiéramos, aunque estos temas de esta unidad que estamos trabajando, hermanos, bueno, como todo, creo que son temas más, son de mucha actualidad, ¿verdad? Y controversiales, si se quiere decir, ¿verdad? No solo son de actualidad, sino que controversiales. Hoy vamos a hablar sobre el ministro y las desviaciones biológicas, que no son nuevas, por supuesto, ¿verdad? No son nuevas. Sin embargo, quizá lo actual, y que tampoco es nuevo, ¿verdad? Pero lo actual es que hay argumentación a favor de estas desviaciones biológicas. Quizá antes, pero hace muchos años, ¿verdad? Hace 30 años, pues sí, se veía como, las desviaciones se veían como algo, como lo estamos nombrando, desviación. Y lo desviación no es lo normal, ¿verdad? Cuando uno ve estadística, por cierto, hay una medida estadística que se llama desviación típica, que justamente tiene que ver, ¿verdad? Con eso, con un registro de sucesos o lo que se está averiguando, ¿verdad? Lo que se quiere saber. Pueden ser consultas médicas, pueden ser enfermedades, pueden ser niños aplazados, niños aprobados, pueden ser solicitudes aprobadas, pueden ser créditos denegados, bueno, puede ser consumo de gasolina, bueno, todo se puede medir. Entonces hay desviaciones, ¿verdad? Pero hoy ya, si se le llama eso desviación, ya hay un contraargumento y que es muy contundente, ¿verdad? Ese tema. Pero vamos a hablar, por eso les decía esos temas controversiales. Pero volviendo voy a compartir con ustedes un material para que lo veamos, ¿verdad? Y le vayamos dando algún pensamiento a esto, ¿verdad? Entonces, hay un capítulo que el pastor John MacArthur plantea perdón, me salí de esto por quererlo bajar y busqué, vamos a ver, chequear aquí puedo. Entonces, habla del carácter de un pastor. ¿Se acuerdan? Definimos el concepto de pastor en la primera clase, ¿verdad? Y decíamos que significa uno que cuida, uno que alimenta, uno que guía. Eso dijimos que era un pastor, ¿verdad? Cuida, alimenta, guía, digamos. Obviamente el pastor es de ovejas, ¿verdad? Guiador de ovejas, uno que dirige, atiende, protege un rebaño, una persona que guarda, guía y apacienta el ganado. Eso es lo que sabemos como pastor. Entonces, el pastor MacArthur escribió en su libro y tiene como argumentos digamos, como un perfil. No sé si ustedes se percataron del perfil que él habla del pastorado, ¿verdad? Del oficio pastoral, dice él. Y obviamente lo basa en la Biblia, pero me gustaría, Tito dice, el libro de Tito, ¿verdad? Dice que ¿qué es lo que debe ser un pastor? Y lo vamos a resaltar aquí. Mire lo que debe ser un pastor, ¿verdad? Según perdón, aquí estoy equivocado, permítame hacer esto. Esto es lo que quiero. Aquí está. Aquí está, miren. Lo que dice que es un pastor, ¿verdad? Irreprensible, ¿se acuerdan? Vimos un poquito el tema de irreprensible y dijimos que el concepto es
que no tiene reproche alguno. Que no tiene reproche alguno. Ahora viene una pregunta para ustedes. ¿Habrá alguien, pastor o no, que no tenga reproches? Que no tenga fallas, que no haya tenido. No, no hay, no creo que haya, pastor, porque siempre, porque la imperfección es galopante siempre, vea, todos los días. Pero creo que sí hay personas que tienen un mejor testimonio. Ah, claro, claro, claro. ¿Verdad? Hay personas que son bastante, de conducta bastante, muy aceptable, digamos, para decir un término, ¿no? Pastor Dice, dijo un, pastor dijo un profeta que él estaba sujeto a pasiones. Eh, pero aparte, pues, de la vida misma, de lo que vivimos los. sí, ¿verdad? Es Elías, ¿verdad? Que dice, bueno, Elías era un hombre sujeto a pasiones y lloró y llovió, etcétera, ¿no? Pero en realidad, pues como la condición humana es así, ¿verdad? Dice marido de una, estamos viendo lo que dice la Biblia, dice, no lo que dice el pastor, ¿verdad? El pastor MacArthur, sino lo que dice la Biblia. Marido de una sola mujer. Yo creo que esto es bien entendible, ¿verdad? Marido de una sola mujer. Pero podría ser que alguien diga, marido de, vaya, yo ahorita estoy solo con una mujer, pero ya haya tenido, en el pasado haya sido casado. Por ejemplo, hace, para decir algo, creo, no ser exagerado quizás, pero hace 30 años, un pastor divorciado no era aceptado, ¿verdad?, en las congregaciones. No sé, hoy creo que sí, ¿verdad? Hoy creo que sí. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es su opinión? Porque eso dice el pastor MacArthur, si ustedes lo leen, él dice, fíjense, bien duro, como me decía la hermana Dalila, ¿verdad? Bien así, bien, démosle una palabra, bien, me están escuchando, ¿verdad? Tajante, tajante. Me escuchan, Sí, sí, pastor. gracias. Bien ortodoxo, digamos, ¿verdad? Sí, Bien ortodoxo. Ahora, pero como él está basado en lo que dice la Biblia, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, el estándar, si traigámoslo al colegio de teología, ustedes tienen colegas aquí, ¿verdad? Por ejemplo, los que ya están de 30 años arriba, digamos. Normalmente un hombre de 30 años hacia arriba casi siempre ya está casado o acompañado, ¿verdad? Ya ha tenido alguna actividad marital. Será, bueno, pero ¿qué pasaría si esta persona ya tuvo, bueno, por ejemplo, hoy hay jóvenes que porque las muchachas salieron embarazadas se casaron, pero a los 2 años, 5 años mejor se separan, ¿verdad? Porque no tuvieron un buen encuentro, una buena vida en común, consideraron que no eran el uno para el otro y bueno, se separan. Y se vuelven a casar, digamos. ¿Cómo sería? Imagínense que a usted le aparezca un caso de esos. Un hermano, vaya, un hermano de la iglesia. Dice que yo quiero estudiar teología porque me quiero hacer pastor. Pero resulta que quiero ser pastor, no predicador. Además de predicador, quiero pastorear una iglesia. Pero fíjese que yo, con la hermana que vivo hoy,
Ella es mi segunda esposa. Porque con la primera me casé de cipote y me dejé. No fue maldad dejarnos, sino que no nos dejamos porque teníamos otra pareja, sino que ya no nos entendimos, ¿verdad? Vale, pregunto, ¿cuál sería su recomendación? ¿Puedo estudiar para pastor o no? ¿Qué le dirían ustedes? Yo creería que sí, pastor, porque, bueno, una de las cosas que hemos aprendido es que todos los pecados son perdonables, excepto atribuirle las cosas del Espíritu Santo al demonio, ¿verdad? Correcto. Quizás tendría que, bueno, y además que en el recorrido de estudiar para pastor, por ejemplo, si fuera en nuestro seminario, creo que Dios va ayudándonos día a día a cada vez ser mejor o cada vez ir cambiando o modificando cosas que antes no honraban la palabra de Dios o no honraban a Dios, pero luego va eso mejorando poco a poco y creo que es algo que se nota, pues. Entonces, si hubiera alguna situación bien marcada, quizás habría que hacerle la exhortación directa, ¿verdad? Y decirle esto y esto y esto. Por ejemplo, si no estuviera casado, que se casara, ¿verdad? Si no tuviera responsabilidad económica sobre los hijos, que tiene que tenerla. Los nuevos y los del anterior matrimonio, o sea que como cosas que tendría que ajustar, ¿verdad? Pero yo creo que sí sería lo correcto permitirle estudiar. Permitirle que ejerza de pastor. Que yo le permitiría que estudiara para que hubiera una, como le dijera, una modificación, digamos, en su conducta que le permitiera tener una conducta aceptable para que pudiera ejercer de pastor. Ok. Ok. Darle la oportunidad. Darle la oportunidad, así es, porque es que creo yo de que si nos pusiéramos así muy, claro, hay cosas que definitivamente creo que no se pueden pasar, pero si nos ponemos muy legalistas, creo que nadie podría ser pastor. O muy pocos, muy pocos. Y la Biblia dice claramente que la mies es mucha y los que trabajamos en la mies somos poquitos, ¿verdad? Entonces se reduciría mucho más. Creo que habría que someterlo al Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, hermano José Luis. Bueno, yo pensaría que hay algo que las personas no podemos ocultar y es nuestros frutos. Si la persona tiene frutos, que hay un cambio notorio y que tiene méritos correctos, creería yo que sería la respuesta que sí, que sí se meta la parte del estudio, forma tal de que su vida la pueda tener controlada para que sea de edificación, pues para los demás, ¿verdad? Entonces creería yo que en ese sentido iría mi consejo para esta persona. Ok, en el entendido, hermanos, acuérdense que estamos hablando del pastor, ¿verdad? En el entendido que el pastor cuida, alimenta, el pastor apacienta, guía, atiende. O sea, que es un oficio muy humanitario, muy humano, ¿verdad? Que requiere digamos, de una actuación, ¿cómo se llama? Emocional muy fuerte, pues, ¿verdad? Porque la gente misma cuando busca al pastor para preguntarle, para exponerle la condición en que está viviendo, lo hace en el entendido y en la confianza de que esa parte emocional
está más desarrollada en el pastor y que por lo tanto la posibilidad de encontrar la respuesta más sabia está en el pastor. Mire, pensando en eso, ¿verdad? No pensando Pastor, en... Diga. Pastor, hay una cosa que quizás, no sé, me imaginaría que tendríamos que ver. Hay algunos que son muy emocionalistas y por esa emoción, quizás confunden alguna de sus, quizás de sus dones, no sé si decirlo de esa manera, y básicamente quizás quieren tener algún tipo de protagonismo y quizás voy a volver a decirlo de los frutos. Quizás vemos en ellos mucha madurez en ciertas áreas que quizás no sería conveniente el hecho de que trate de ejercer el estudio, ¿no? Sí, el punto es que, digamos, no se trata de excluir a nadie, no se trata de coartar a las personas, porque en la relación con Dios, la decisión es individual, ¿verdad? Es Dios y uno. Ahí no cabe nadie más. No, probablemente en algún seminario le podrían decir a alguna persona, vaya, los católicos romanos, digamos, tienen requisitos, ¿verdad? Para que la gente entre a su seminario. Y de seguro hay otros seminarios que habrá requisitos. Pero pensando en la realidad, como no sé quién de ustedes lo decía, que mucha gente, digamos, se ha encontrado con el Señor ya después de toda una vida. Y al encontrarse con el Señor, quieren enmendar su vida, y una de las formas de mostrar los frutos, digamos, sirviéndole al Señor. Es una forma, ¿verdad? Mire lo que dice Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, utilizó deliberadamente la frase hombre de una mujer. Pero hay que considerar dos casos. La palabra enseña que a Dios no le gusta el divorcio, aunque hace provisiones para que el divorcio se dé en determinadas circunstancias. Pero no es el ideal de Dios. Y podría suceder que un pastor fuese escogido de entre los hombres que incluso antes de su salvación no hubiesen estado divorciados. Es decir, que según la interpretación de John MacArthur, es que no debe llegar al pastorado un hombre divorciado. Así se haya casado, digamos, en el mundo con alguien. Pero igual, ¿verdad? Ustedes saben, por ejemplo, que en personas no cristianas hay matrimonios que se han mantenido desde siempre. Hay también, ¿verdad? No solo en el mundo cristiano. Como también en el mundo cristiano hay matrimonios divorciados. Pero el punto dice, la tarea de edificar matrimonios piadosos y familias fuertes en la iglesia necesitaba el expediente más impecable en la vida de un pastor. Un hombre que jamás hubiese estado divorciado, sino que hubiese estado casado únicamente con la misma mujer, sería el tipo de ejemplo idóneo que Dios querría de un hombre y una mujer que estuviesen juntos de por vida. Vale. O sea, estamos claros, ¿verdad? La posición del pastor es que, de MacArthur, es que el pastor debe ser una persona que antes del pastorado, si estaba casado, siga casado pero con la misma mujer. Vale. Ese es el punto de él. Pero miren, digamos, él tiene otro tipo de cosas. Dice, este mundo se desborda de pecado sexual y Pablo manda a la iglesia que encuentre como líderes a hombres que tengan una reputación impecable. Sigamos. El hombre que está bajo esta consideración es sin mancha en lo que ha sido y ahora es fiel a la mujer que tiene como esposa. Tiene una carrera sexual en su pasado
que tal vez ahora ha sido interrumpida, pero que casi todo el mundo conoce. Miren las preguntas que hace. Por ejemplo, ¿a qué edad comienzan las personas su vida sexual? Digamos, hablando del año 2020. No hablemos del año 2000, ¿verdad? No. Las personas hoy en el 2020, ¿a qué edad estarían comenzando su vida sexual? Fíjese que en los hombres no sé que es bien temprana edad, pero por ejemplo, estaba viendo una noticia un día de estos que los embarazos ahora de niñas están de 10 a 19 años y que está, digamos, hay un incremento en esa edad. Habría que Entonces, ver los estudios. sí, De seguro debe haber algunas investigaciones sobre ese tema, ¿verdad? Pero quizás voy a poner la pregunta de otra manera. ¿Comenzará la vida sexual de las personas de 20 años hacia arriba? No. no. Es probable que no, ¿verdad? Por lo que uno ve de embarazos adolescentes, la misma presión, de repente se oye, ¿verdad? Que hay gente que cuenta, pues, que la presión los hizo tener que ceder, digamos, a la parte sexual o al alcohol. Por ejemplo, hay investigaciones de consumo de alcohol, ¿verdad? Y hace no sé cuántos años en el periódico apareció de que comenzaban con el alcohol como a los 13 años, ¿verdad? Ya los muchachos ya comenzaban con ese tema. Pero bueno, pero volviendo, porque era la pregunta, porque imagínense, hermano, dice, habrá una persona a los 25 años, a lo mejor ya tiene una carrera sexual en su pasado. Entonces, esta persona, mire lo que dice MacArthur. Este no es el tipo de hombre que se puede levantar y dirigir a los demás. Por eso yo quise discutir este tema con ustedes, porque obviamente hay una posición del libro del ministerio de MacArthur, de John MacArthur. Probablemente usted, decía hermana Lila, usted le ha escuchado algunos mensajes y es muy tajante él. muy tajante, digamos, cabal, usemos ese término, tajante, ¿verdad? No hay posibilidad de medios, ¿verdad? Posiciones intermedias, ¿verdad? Sino o una cosa, o blanco o negro. Entonces, es como complicado, digamos. No complicado, yo no lo estoy hablando, ¿verdad? Mire, dice, debe ser un pastor o una persona, mire estos tres, no escandalizado por amantes del pasado, no escandalizado por hijos ilegítimos, o no escandalizado por presentes adulterios. Pastor, Dígame. le voy a decir por experiencia propia. Una cosa difícil de poder sobrellevar es predicarle a personas que nos han conocido de cerca y hoy nos ven predicando. De alguna manera ejercen algún tipo de situación, ¿no? Que como que no lo creen o están siempre pendientes de las acciones que uno hace y por muy mínima que ésta pueda ser, llega la crítica por el pasado, por lo que quizás en algún momento. Sí, claro, justamente creo yo, ¿verdad? Que digamos, el planteamiento de John MacArthur es justamente eso, ¿verdad? Que siempre hay
críticas o no aceptación de, porque digamos, un pastor que, no hablemos de un pastor divorciado, hablemos de alguien que fue novio, vaya, noviero, vaya, que tuvo una novia, que le conocieron una novia, después otra, y que anduvo con varias muchachas, digamos. Si esta persona dirige a un cuerpo de iglesia, va a tener que tocar todos los temas porque como él tiene la obligación de cuidar, de alimentar, de hacer que crezca, de nutrir a su congregación. Entonces no les puede hablar solo de algunos temas, tendrá que tratar el tema y el tema en la iglesia de la familia, hermano, es fundamental, ¿verdad? Porque la familia es un espacio de bendición o no de bendición. Entonces, hay que fortalecer la familia. No se puede trabajar solo a los individuos. Porque si se trabaja solo al individuo, entonces el punto es que este individuo es parte de otro conglomerado que se llama familia. Aunque esta familia sea una familia, digamos, poco numerosa, ¿verdad? 2, 3 miembros, 4 miembros. Pero no es individual. Entonces hay que fortalecer el tema familiar. Pero si este fue bastante novio, podría ser lo que dice, bueno, Luis, no, hombre, y vas a creer que quien está predicando, que porque él no va a poder predicar o enseñar que el hombre para casarse tiene que ir a explorar varias personas. Que la Biblia nos llama a santidad. Y difícil la enseñanza para los que están dentro de la iglesia, que allí se criaron, ahí nacieron, y ahí fueron creciendo. Porque estos podrían decir, pues sí, pero este pastor nos dice a nosotros que no andemos con muchas novias, pero él sí anduvo con un montón de los que se han criado adentro, ¿verdad? Ahora, de los que vienen de afuera, con una actividad ya realizada, entonces podrían decir, no, hombre, este pastor va a creer que hoy está con cuentos, ¿verdad? Si según cuentan él también, pues, entonces, creo yo que el espíritu, la base del pastor que escribe este documento, este libro, tiene que ver con que el pastor no se encuentre con esas cuestas en su ministerio. ¿Verdad? Vaya, porque es difícil, ¿verdad? Es como que uno le quiera enseñar a los hijos a que no debe andar trasnochando, que debe llegar temprano a la casa por seguridad, por consideración, etc. Pero uno, de padre, llega a la medianoche, ¿verdad? O llega en la madrugada. Entonces se vuelve cuesta arriba, pues, porque hay un momento dado que ya la persona, el hijo, cuestiona, ¿verdad? Acuérdense que todos somos así, ¿verdad? Si mi jefe a mí me exige, pero mi jefe no cumple, digamos, entonces yo me resiento y digo, no, me va a querer el jefe exigiéndome que le entregue el reporte y cuando yo se lo entrego ni lo revisa, nunca lo ve, etcétera, ¿no? Entonces, en ese espíritu es que el pastor John MacArthur, creo yo, que plantea, ¿verdad? Este tipo de ideas, precisamente para que el pastor no se sienta amarrado al que dirán. Yo así lo veo, más que negarle la entrada a la gente, porque ¿qué persona va a entrar sin un pasado a la iglesia? Inclusive, ¿verdad? Los hijos de pastores, que uno podría considerar que la familia pastoral es bien ministrada, es bien guiada, el pastor se toma, si cuida de otro, pues va a cuidar de su familia, etcétera, etcétera. Entonces, yo así lo veo, pero como les digo, se las puse a ustedes como que un hermano les estuviera consultando a ustedes su interés que tiene de estudiar para pastor, pero
usted sabe que este hermanito no tiene solvencia moral, es sexual. Ese es el punto, ¿verdad? Porque acuérdense que la idea de la iglesia es edificarlo, pero es edificar sobre el fundamento que es Cristo y no edificar sobre el fundamento de lo que yo creo que es lo que debe ser en la iglesia. A mí, yo, como les digo, sí quería hablar esto con ustedes, porque cuando yo lo leí, hermanos, a mí también yo me fui para atrás, ¿verdad? Y digo yo, hijo, le digo yo, esto es bien complicado. No es sencillo, ¿verdad? Pastor, Diga. es que como eso realmente, o sea, eso sería lo correcto, lo ideal, lo debido, digamos, ¿verdad? Así como lo dice el pastor MacArthur, pero también hay personas que han sido realmente transformadas y se han esforzado por tener otro tipo de vida y han mejorado y eso es lo que les vale. O sea, al contrario de que les pueda hacer un estorbo, ¿verdad? Les ayuda. Vaya, por otro lado, yo quisiera traer a este tema al pastor general, al pastor fundador. El pastor fundador era alguien que, bueno, con las cuestiones que pasó, esas situaciones difíciles y todo, o sea, no, realmente fue un hombre, yo le puedo decir que fue un hombre ejemplar sin parecer Aduladora. fanática, aduladora, cabal, sin tratar de adularlo, sino que yo creo que mucho de lo que hay en este país sembrado como vida cristiana, la hizo él. Entonces, creo que descartar eso, descartar a una persona así, a simple, como lo dice el pastor MacArthur, creería yo de que no es correcto. Porque además la Biblia como en otras cosas, ¿verdad? El contexto en el que fueron dichas las cosas era otro al que ahora vivimos. No quiero de ninguna manera disminuir la importancia que tiene la santidad en un pastor o en cualquier cristiano, ¿verdad? No, claro, como usted dice, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Cuando uno ve, por ejemplo, el alcance evangelístico de pastor, ¿verdad? Tremendo, fíjense, no sé si les conté, pero yo platiqué con una persona que vive en Estados Unidos y nos platicamos, ¿verdad? Nos vimos un día y me dice, ¿qué tal? Bueno, me dice, ¿usted a qué iglesia va? Me dice, le digo, nosotros nos congregamos en el tabernáculo central. Me dice, ¿dónde está Toby? Me dice. Sí, le digo, yo fui compañera de Toby, me dice, pero Toby Junior, ¿verdad? Estudiamos juntos, me dice, en el mismo colegio y siempre, ¿y cómo es Toby? Me dice, y le digo, el pastor, le digo, no, pues que aquel era bien fregón, que no sé qué, me dijo ella, ¿verdad? Es joven, ¿verdad? Y a veces el pastor lo ha dicho, ¿verdad? Que él, me imagino, pasaba bromeando ahí. Pero mire, me dice, fíjese que yo conozco esa iglesia, yo fui alguna vez a esa iglesia, la visité, me dice, alguna vez he ido, pero le quiero contar, me dice, yo me congrego en Estados Unidos, pues ella vive en Estados Unidos desde hace muchos años. Y se congrega en una iglesia, pues dice que a la iglesia donde ella se congrega llegó una vez, no sé si a congregarse o de visita, no sé, pero que ella en su iglesia escuchó a una persona que llegó al montón, que él es trailero, y dice que oyendo un cassette, un mensaje, un cassette del pastor general, en cassette, imagínate a ver quién se lo había dado, ¿verdad? Dice que se convirtió al Señor. Mire, cuando a mí me contó eso, de verdad que me sentí muy contento, ¿verdad? Del alcance evangelístico. Imagínense, en una carretera de Estados Unidos. Impensable, ¿quién iba a pensar que allá en la soledad, donde esa persona va manejando grandes distancias, ¿verdad? Alguien se tomó el tiempo de prestarle, regalarle un cassette con un par de mensajes.
y por ese mensaje él se convirtió. Y no solo hizo la oración porque visitó la iglesia. O sea, él se convirtió, se congregó, según me contaba esta persona, ¿verdad? Entonces, cabal, como dice la hermana, yo siempre he creído, y fíjense que eso lo oí una vez, por aquellas casualidades de la vida, yo puse Radio El Mundo, y en Radio El Mundo estaba platicando una señora que dirige un programa ahí, no, creo que es la directora de la Radio El Mundo, no me acuerdo cómo se llama ella, pero sí. No sé cómo se llama, pero la voz es inconfundible. La que dice el Pastor Junior de que le da sueño. Pues quizás, pero una señora que ella es la que dirige, digamos, y tiene varios programas. Pues ella estaba platicando con alguien, no sé con quién, no me acuerdo. Pero le digo, justo en el momento que yo puse la radio, estaban diciendo, no, le dice, mira, ese ministerio, dice, que tienes el pastor Toby, ese es un ministerio de Dios, decían ellos, fíjense. Decían, no, entonces ellos quizás estaban hablando de ángeles, algo así creo que hablaban de ángeles. Entonces, este es un ángel que Dios ha mandado. Así le decían ellos, ¿verdad? Y obviamente ellos, acuérdense, esa señora más me parece a mí que es como, quizás como budista o algo así, ¿verdad? Pero ese es el concepto y en efecto yo coincido con usted totalmente. Pero se me viene a la mente, mire, por ejemplo, Samuel, el profeta Samuel. El profeta Samuel fue escogido para el sacerdocio desde antes de concebirlo. Y claro, él era de la clase sacerdotal, ¿verdad? Porque si no hubiese sido descendiente de Leví, de la tribu de Leví, pues no hubiera podido ser sacerdote. Pero ¿cuántos de los mismos hijos de Elí, ¿verdad? El sacerdote cuando llega a Samuel, eran de la tribu de Leví, pero no ejercieron el sacerdocio porque fueron descalificados. En cambio, Samuel fue dedicado y fue un hombre correcto. Pero imagínense al final, ¿quién sucedió? Yo mentiría, ¿verdad? Si me he dedicado a ver en la genealogía quiénes fueron los hijos de Samuel y si los hijos de Samuel siguieron con el ministerio. Pero no creo que hayan seguido con el ministerio. No. Pastor, pero por ejemplo, vaya, el apóstol Pablo, que él, pues su reputación no tenía quizás que ver con lo sexual, pero fue un instrumento quizás de los más importantes que Dios ha tenido en la Biblia y que Dios nos ha puesto como ejemplo. Correcto. Entonces, ahí creo que es donde radica la cuestión, que la persona que aunque haya tenido un pasado no edificante, digamos, realmente su corazón se convierta y vaya, la situación que nos menciona el hermano José Luis, yo creo que a todos nos pasa porque todos tenemos un pasado, todos nos conocen, vea, y siempre habrá alguien que diga, ay, yo, ¿por qué le voy a creer, vea? Si esta persona ha hecho y ha deshecho, pues, pero es más probable que haya más convertidos que no convertidos a causa de eso. Y la otra cuestión, si uno se esfuerza y Dios realmente respalda eso, se nota cómo Dios va cambiándolo a uno poco a poco. Entonces, yo sí insisto en que no debería uno pero sí tiene que haber una responsabilidad de esa persona que quiere ser pastor en realmente convertirse, en realmente dar un ejemplo de cambio e incluso esas faltas o esas fallas ocuparlas para poder predicar y decirle, yo hice tal cosa, pero ya no lo hago porque vivo para Cristo, ¿vea? Entonces creo que eso también tiene... Sí, hermana, un buen planteamiento, ¿verdad? Y si yo sigo el planteamiento del pastor MacArthur, se me ocurre que sí es válido, totalmente válido, porque es bíblico, ¿verdad? Pero quizá el esfuerzo esté enfocado en la escuela bíblica. Hacer el énfasis en esas criaturas
desde temprana edad y comenzar a fortalecerlos en la fe de tal manera, en el conocimiento, que de ahí salgan los pastores, pero ya con esa proyección, ¿verdad? De santidad, de lo más, ¿cómo se llama? De lo más apegado a mantenerse caminando bien con el Señor y ejercer su pastorado. Muy bien, gracias hermanos por sus comentarios. Vamos a la clase de hoy. Creo que valió la pena conversar con este hermano. Y vamos a seguir con este tema que también es complicadito, ¿verdad? Porque complicadito en el sentido que uno tiene como los argumentos, digamos, por el entorno en el que uno se ha educado, digamos, se ha ido formando. Uno tiene una posición, ¿verdad?, sobre las desviaciones biológicas. Pero veamos cuáles son, ¿verdad?, esas desviaciones que aquí vamos a tratar, ¿verdad? No nos vamos a meter en, yo obviamente, no sé, este año creo que, no sé si en el periódico, pero en algún lado leí, o en la internet, creo que en el periódico, porque una artista, que son los que ponen de moda esos temas, ¿verdad?, se declaró que era, que ella no era ni hombre ni mujer, pero que no era ni hombre ni mujer, porque algunos, digamos, unos hombres se creen mujeres, ¿verdad? Y algunas mujeres se creen hombres, pero ella se dio su nombre, se dio ahí, ¿verdad? Y entonces decía, no, yo no soy ni hombre ni mujer. Y allí creo que en esa noticia empezaron a decir, lo que pasa es que hay personas que no son hombres ni mujeres, se llaman no sé qué, otros no, y cada día entiendo que se van aumentando, definiciones, estilos. Pero vamos a definir alguna desviación hermanos, desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Desde el punto de vista evangélico, desde el punto de vista, hagámoslo más concreto, bíblico. La homosexualidad, vista como una desviación. ¿Qué es la homosexualidad? Bueno, según nuestro material, ¿verdad?, son desviaciones, ¿verdad?, que implica atracción sexual hacia otra persona del mismo sexo. Homo igual, ¿verdad?, hacia otra persona del mismo sexo. Eso es la definición de homosexualidad. Práctica sexual que se da entre personas del mismo sexo, porque de repente alguien puede sentir solo la atracción y quedarse ahí, pero otro puede avanzar, ¿verdad?, y tener prácticas sexuales. Entonces, con personas de su mismo sexo. Claro, esto no es nuevo. O sea, esta práctica no es reciente, digamos. No, esto es, creo que con la humanidad ha aparecido ese tipo de problema. Para que, digamos, en la misma Biblia esté normado, significa que no es una cosa rara, pero sí es algo que se ha querido mantener bajo control, a efecto de la preservación de la misma especie humana, pues, obviamente. Del griego antiguo igual y del latín sexus. Es la atracción romántica, sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo. Eso es la homosexualidad. Ahora, dicen que como los humanos tenemos hormonas femeninas y masculinas.
sea, en una mujer hay masculinas, en un hombre hay femeninas. Pero ¿cuáles son las predominantes? Ese es el punto, ¿verdad? Lo que predomina biológicamente. Entonces ahí, de repente alguien podrá sentir alguna atracción. No sé si se acuerdan ustedes, yo sí me acuerdo de más de algún cipote, poco raro, ¿verdad? Que en su infancia eran así como, pero lo que uno le llamaba manerados. Pero que después, cuando fueron creciendo, llegaron a la adolescencia y fueron definiendo en la juventud, pues, digamos, se definieron, ¿verdad? Y son varones y tienen comportamientos masculinos. Entonces, pasa que de repente hay comportamientos, pero solo se queda como a nivel de alguna manifestación, ¿verdad? No hay una práctica. En cambio, hay otros que se quedan con la recurrencia, es decir, que van adaptando cada día más y más comportamientos, ¿verdad? Obviamente avalados por la misma sociedad, ¿verdad? Avalados por la misma sociedad, pues porque no, si no fueran avalados, si no fueran fomentados por la misma sociedad, pues fuera otra situación. Este tema de la homosexualidad, queridos, es una de las dificultades, de las controversias más fuertes que se tienen en las iglesias. Ustedes saben, ya las iglesias, ya el homosexual de hoy, aunque existen obviamente, ¿verdad? Pero hay homosexuales que se creen mujeres, pero que no se visten como mujeres. Hay homosexuales que se creen hombres, pero no se visten como hombres. Unos sí, ¿verdad? Algunos sí. Pero en esa mezcla llegan a las iglesias. ¿Y qué hace la iglesia ante eso? ¿Qué hacer? Ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con la homosexualidad? Hay iglesias o sectas que ordenan homosexuales al pastorado. Que es una situación que hay que verla, obviamente, a la luz de la Biblia, y ya la vamos a ver, ¿verdad? Ahorita es solo como el planteamiento de la ética, porque estamos en el tema de ética, ¿no? Pues yo como ministro, ¿cómo debo ver la homosexualidad? ¿Con indiferencia? ¿Con preocupación? ¿Con aceptación? ¿Cómo debo verla? ¿Me debo con indiferencia? Bueno, no es mi problema. Con aceptación, bueno, tienen derecho. Con preocupación, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Cómo lo debo ver? Porque debo tener una posición, o sea, cualquiera que sea, ¿verdad? Porque inclusive aunque el ministro diga, mira, yo no me meto en ese volado. Entonces, ¿cuál es la posición de él? De indiferencia. Pero el que diga de esa manera no significa que el problema, o más bien dicho, llamémosle, que la situación no existe. La situación existe. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de alguien que dice que él ya nació así, que él no puede, él lucha y no puede. Yo estaba, hace unos 8 años,
me acuerdo de un pastor que era amigo de mi papá, por cierto. Y después yo vi, ¿verdad? Como uno no podía meterse en las pláticas de los adultos, pero a saber cómo es que yo vi, el pastor, por cierto, era de otra denominación, no era de la denominación de mi papá, era de otra denominación. Pero eran amigos, y era bien, se veía el hermano bien cabal, ¿verdad? O sea, de unos 30 años por ahí de haber tenido. De repente oí pues, que el pastor ya no era pastor. Ya lo habían separado del pastorado, porque como que le habían detectado alguna su tendencia homosexual. Y imagínate, estoy hablando ya de los 70 años, de la década de los 70, principios de los 70. Era de seguro escandaloso, ¿verdad? Encontrar un pastor, porque era escandaloso encontrar un pastor que tenía una muchacha aparte, ya no digamos un pastor que tuviera esta desviación. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es el punto, porque la homosexualidad ahí está. Por más que yo la ignore, no deja de existir. Entonces vamos a analizar unas posiciones bíblicas relacionadas con la homosexualidad, pero deberíamos nosotros como cristianos tener una posición, ¿verdad? Y podríamos hablar que deberíamos tener un equilibrio. ¿Se acuerdan cuando hemos escuchado que Dios ama al pecador, pero no al pecado? Una posición de equilibrio, porque de repente hay gente, ¿cuánta gente no nos dice? No, es que fíjate que a mí me gustaría ir a la iglesia, pero no, hombre, cuando me acuerdo cómo soy yo, y me va a dar pena estar ahí, ¿verdad? Entonces viene uno y le dice, no, hombre, mira, pero, como decía la hermana Dalila, pues, ¿cuál pecado no perdona a Dios? Todos los perdona. No hay uno que no perdone, ¿verdad? Salvo el de no aceptar a Cristo y decir que la obra regeneradora del Espíritu Santo no funciona. Pero la gente se queda en ese nivel. Entonces uno le dice, no, pues mira, no hay pecado que Dios me perdone, venite, etc. Entonces uno, claro, ¿se acuerdan? Pasó de la posición rígida, llamémosle rígida. ¿Cuántas? Fíjense que hace para el cumpleaños del pastor, no sé si ustedes, yo escuché ese día, la semana pasada fue, ¿verdad? Que se celebró el cumpleaños del pastor y pusieron prédicas de él todo el día. Entonces hubo un momento en que abrieron creo que abrieron, no sé si los micrófonos o los locutores pidieron de la radio que si alguien mandaba algún saludo o algo, ¿verdad? Y un hermano mandó su audio y decía el hermano, mire, decía, fíjense que yo le agradezco al pastor general porque yo pertenecía a una iglesia donde por alguna razón, no sé si dijo por un error que cometí, me sacaron de la iglesia. Entonces yo ya no quería ir a la iglesia. Entonces hubo un día en que yo iba a tomar una decisión, algo así dice el muchacho, dice la persona. Pero mire, de repente o escuché en la radio al pastor general predicando el siguiente domingo, dice, me fui para la iglesia y hasta el día de hoy, dice, me sigo congregando. Gracias a que el pastor no me excluyó como me habían excluido en las otras iglesias. Entonces, ¿qué tuvo el pastor, verdad? La flexibilidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él decía, venite, hombre, sentate aquí, aunque estén despecando, pero es mejor que estés aquí que estés afuera? Y claro, muchos lo agarramos como que era un permiso para estar pecando, cuando en realidad era una posición intermedia para que dejáramos de pecar, pero que no nos sintiéramos con toda la carga, ¿verdad? De que mira, si estás aquí, entonces o sos o no sos. Entonces lo mismo, hermano, nos corresponde a nosotros
en el tema del homosexualismo, alcanzar un equilibrio, ¿verdad? Obviamente sin dejar de analizar principios bíblicos, pues que hablan de prohibiciones, ¿verdad? Pero pensando en que debe de haber la opción para estas personas de que hay una salida al problema, de que hay una restauración en su vida, de que no está perdida la situación. Y aunque no es un permiso para pecar, pero sí hay una exposición del problema, llamémosle, o de la situación, ante lo que dice la palabra del Señor. Y ya allí, pues, obviamente, hay una, digamos, oportunidad para recomponer la situación. Porque tampoco se trata, ¿verdad?, de que voy a llegar a la iglesia y me voy a mantener en el pecado, porque entonces voy a estar escuchando, y lo hemos escuchado por años, ¿verdad?, los que tenemos años, ¿verdad?, de que nos estancamos, ¿verdad?, que si bien es cierto, somos salvos, el alma es salva, pero estamos viviendo una vida, como dice alguien, o decía alguien por ahí, de cuadritos, ¿verdad? Una vida sin avances, porque no le damos oportunidad al Señor en nuestra vida. Pero expuestos hemos estado. ¿Cuánta gente, por ejemplo, dice, a mí no me creen, yo solo repito lo que oigo en los sermones, ¿verdad? Porque si usted me pregunta a mi hermano, en realidad yo nunca me he topado con eso. Por ejemplo, dicen, ¿verdad?, que hay hermanos que vienen a la iglesia el domingo y que se les siente el olor a licor. Yo, hermano, y no es que no me sirve el olfato, porque medio me sirve, pero yo nunca me he encontrado con eso. Pero dicen que hay gente que sí hace bien. Después de una noche de copa, ¿verdad?, de una noche loca, vienen al templo. Claro, está bien que vengan, porque son confrontados. El Espíritu Santo en cualquier momento puede tomar esa vida. Pero puede ser que algunos se conformen en que tengo un pie afuera y un pie adentro. Y aunque uno, no, hermano, no lo viva, yo quiero recomendarles a ustedes, que no es el tema de la clase, no soy su pastor, pero decirles que, como los veo jóvenes, ¿verdad? Si están Gracias por el favor. Si están en los caminos del Señor, hermanos, no se aparten para nada. Porque a veces uno cree estar en los caminos del Señor y al final le van saliendo como las consecuencias, como decía, como predicaba el pastor general, que decía, espérate, cuando llegues a tanta edad, van a aparecer las facturas, cuando ya tus hijos no te necesiten, etcétera, etcétera. Entonces es mejor empezar antes, ¿verdad? En realidad. Pero, ¿qué quiero decirles con esto, hermano, en este tema? Porque es el ministro, ¿verdad? ¿Qué hace el ministro ante esto? Ante la homosexualidad fuerte y que hasta se promociona. Mire, se los confieso, hermanos, a mí no es que la gente homosexual me moleste, digamos, ¿verdad? Para nada, para nada. Pero mire, yo veo, por ejemplo, hay un muchacho que está en las redes, que se llama, puede ser,
por cualquier cosa, ¿verdad? Pero Sí, el ministro está, hermanos, expuesto a esas realidades. Dígame cómo va a luchar, ¿verdad? Desde su púlpito. Miren, hermanos, esas prácticas no son correctas, no traen bienestar, bueno, etcétera, etcétera. Si en otro ambiente lo que están diciendo es que esas personas son exitosas, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo. sí, y es que hoy eso de la homosexualidad ya no es ni siquiera enfocado al acto sexual, exactamente, sino que es una moda vestirse así, cabal, lo que usted dice, ser influyente, eh, la ropa, las modas, que hacen las casas de moda, digamos, internacionales. Hay una línea tan delgada. Vaya, yo con el tema de Sara, esa tienda creo que los hombres, los heterosexuales tienen que tener un gran cuidado para irse a vestir ahí porque ahí hay ropa muy bonita, pero la línea es tan delgadita que parece natural andar con el saquito así bien ajustadito y los pantalones bien ajustaditos y realmente se ven guapos, pero tiene tendencia homosexual. Sí, y como le digo, ya hay un, yo no sé ni qué significa esa palabra, ¿verdad? Hay un establishment, ya hay una cosa instalada. Bueno, usted no ve, por ejemplo, películas. Antes uno, bueno, esto que puede quedar grabado, obviamente, ¿verdad? Pero en mi época de niñez, en los pueblos, siempre había un homosexual, uno o dos, pero nadie Pero andaba es detrás de que, ellos queriendo invitarlos. pero, pero, por ejemplo, los que eran de antes, las así cabal, los amanerados o que se suponía que eran homosexuales, a uno le decían, mira, ahí viene el fulano de tal, y a uno hasta miedo, o sea, le inculcaban miedo por esa persona. Por lo menos yo eso me acuerdo de mi casa, vea que, no, Sí, porque ahí no, está no no, sé no eran quién, sí. admirados, pues. No, 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 Vaya, por no, ejemplo, yo y conocí, era, donde, ya donde me crié de adolescente en adelante, conocí a dos. ujú, Y es que no eran admirados, no, tampoco eran rechazados, ¿verdad? Yo no me acuerdo que a ellos los haya oído yo alguna vez que los ultrajaron, quítate de aquí, fulano, no, ¿verdad? Sino que los trataban, ay, viene fulano, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estáis? Y se tiraban a veces hasta alguna su broma entre los adultos, ¿verdad? Y ellos, mira, ya le estás echando el ojo a fulano, ¿verdad? Pues sí, y ha llegado, ¿oíste? Pero hasta allí, ¿verdad? No era una cosa, no, hombre, mira, que andaban otros hipotes detrás de ellos queriendo ver, ni ellos andaban promocionando eso, ¿verdad? Quizá ellos tenían esa práctica, ¿verdad? Y ahí se quedaban, pues. Pero hoy, no, si hoy hay que promoverlo, ¿verdad? La tendencia es esa, pues. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Si alguien no es así, es complicado. Entonces, Pastor, diga. Pastor, quería comentarle, ya que estaba comentando lo del pasado y esto, la gran desilusión de mi papá. Él nos Ajá. contó que se desilusionó tanto cuando supo que Rock Hudson era homosexual y era uno de sus ídolos favoritos. Sí, se acuerda de él, ¿verdad? Que era un ícono. Este joven, ¿verdad? Y, bueno, llamémosle joven, ¿verdad? Digamos, a él, ¿verdad? En su momento fue, cabal, como usted dice, fue un modelo, ¿verdad? Un ícono, bueno, era un sex symbol, ¿verdad? Así era este chamaco, ¿verdad? Para decirle un nombre que nosotros usábamos antes, ¿verdad? Que le decían el chamaco, le decían, es el chamaco, ¿verdad? Era un símbolo sexual. No sé si usted lo conoció, hermana Dalila, a este señor. Era el de los cigarros, ¿verdad, hermano José Luis? ah, Sí, el de sí, Malboro. amén. El de Marlboro.
Ah, no sabía, pero sí, un gran macho el señor Ah, ese, no, ¿verdad? pues sí, ¿verdad? Muy macho. Sí, era, por eso le digo, muchas mujeres, me imagino que hasta suspiraban y soñaban con este muchacho, ¿verdad? Pero póngale usted, hoy es bien, como le digo, bien común, ¿verdad? Que sí, es que fíjate que yo como fulano, hace poco, yo no, esa novela o película, no sé qué es, pero hubo una película que, no sé, donde trabajó un colombiano, no sé qué papel tenía ese colombiano, pero como que la película era como de narcos, era como de, no sé si era de narcos, sin senos no hay paraíso, sin paraíso no hay senos, no sé cómo se llama una serie o una película, una novela. Entonces, una persona, el hombre, que sale declarándose que era homosexual. O sea, como les digo, ahora, el punto aquí es, ¿qué hace un ministro? ¿Qué hace un ministro? Veamos estas preguntas. Vamos a, hay ciertas preguntas. Mire, pastor, ¿saben lo que yo, no sé si la palabra es no estoy de acuerdo o cómo decírselo, en decir que Dios ama al pecador, pero odia el pecado? Perdón, repítame. Es que es usual oír que decimos, ¿verdad? Que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Ajá. Pero, pero la Biblia dice que Dios está en guerra contra los inicuos, contra los que cometen iniquidad, los que cometen pecado. O sea, yo creería que eso, con la buena intención que tiene digamos, de hacer llegar a más personas a los pies de Cristo, creería yo que deberíamos de tener una manera diferente de decirlo, porque pareciera como que el pecado es algo, no sé cómo explicarlo, es que no sé, pero yo siento que no es correcto decirlo de esa manera, vaya. Si lo que, ¿cómo le dijera? Lo que pasa es que quizás hay un O sea, interés yo entiendo que, de suavizar realidades, ¿verdad? ajá, o sea, yo entiendo que la intención es correcta, ¿verdad? De tratar de que la gente no se sienta agredida y puedan venir a la iglesia y Correcto. que luego el Espíritu Santo y Dios va a cambiar a esas personas. Pero dicho de esa forma, pareciera como que estamos contradiciendo lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice es clara, o sea, Dios no acepta eso. Dice que Él está en guerra contra el inicuo, dice, contra el que Claro, hace pecado. claro. Ajá. No, es decir, por eso le digo, ahí viene el dilema del ministro. Digo dilema porque de repente pudiera sentirse inclinado a no tocar eso porque trae efectos de cascada, ¿verdad? Desprestigio, por ejemplo, ¿verdad? En un momento dado podrían decir, no, ve que el pastor, como tiene, se tilda, oiga, ese es homofóbico, ¿verdad? Ese es odio contra los que practican otro tipo de ideología de género. Entonces, recuérdese que hoy en los medios, en esas redes sociales, si alguien lo etiquetan, ¿verdad? Como homofóbico, olvídese, lo desprestigia. Entonces, de repente puede haber ese tipo de dilemas, pero si el ministro tiene claro lo que usted dice, su planteamiento bíblico, mire, yo no lo voy a agredir, ¿verdad? Pero si la Biblia dice que creó hombre y mujer, espero que usted no entienda que esa es agresión de la Biblia. Ahora, si usted ya asume que la Biblia lo está agrediendo por eso, bueno, ya es una construcción mental a partir de ideas, de comportamientos, de pautas de conducta que se consideran válidas, que usted llega a
esa conclusión mental de que eso es agresión. Pero eso, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Pero hacerle entender eso a esa persona es complicado. Es complicado. Pero allí, ¿verdad? La posición bíblica. La posición bíblica tiene que ser definida. No pueden haber medias tintas. Por eso es lo que les decía hace un ratito, ¿verdad? Bueno, miren, usted está en el Evangelio, hermano, caminemos con los dos pies en el Evangelio. Porque muchos hemos caminado un pie en un lado y otro pie en otro. Y al final vienen las consecuencias. Claro, Dios es misericordioso, ¿verdad? Perdonador. No se va a Él a agradar de vernos del todo destruidos, tal vez mal matados, pero no va a echar la mano al final. Pero hay que tener claridad, como usted dice, ¿verdad? Eso no debe estar en tela de duda. Vamos a ver 2 láminas y vamos a ir a descansar un ratito. Hay una pregunta con respecto a la homosexualidad. ¿Se puede cambiar el sexo de una persona? La ciencia, la naturaleza. Comencemos por la naturaleza. Y la ciencia dicen que no. Y claro, no podría yo hacerles todo un planteamiento biológico, con todos sus componentes, celular, cromosomas, ADN, toda una serie de cosas en esta clase. Y además, es pura ciencia, ¿verdad? Pero sí hay respaldos que dicen que el sexo de una persona es biológico. El sexo de la persona no es ni mental ni biológico. Pastor, pero es que ni siquiera, o sea, sin entrar a mayores explicaciones científicas, creo que hay una simple matemática, o sea, ellos mismos no existirían si no hubiese existido una relación sexual entre un hombre y una mujer. Y Bueno, ellos pueden solicitar cualquier tipo de ley, se les pueden dar por aprobadas que se casen, que tengan terrenos, que tengan digamos que tuvieran todas las ventajas y las protecciones legales que tiene una pareja heterosexual. Pero hay algo que siempre se va a discutir dentro de ellos mismos, que es lo que nosotros como cristianos conocemos que es el espíritu. Siempre esa gente vive infeliz, siempre esa gente vive luchando, buscando ser aceptado porque hay algo que los contraría permanentemente. Entonces, yo personalmente cuando me he juntado con personas así, yo siempre les he dicho que son bienvenidos a la iglesia. Yo tengo amigos de mis hijos que son homosexuales abiertamente y yo los trato, ¿verdad? Con amor, con cariño y todo, ¿verdad? Porque los conozco desde pequeños y ya grandecito les agarró esa cosa. Entonces, pero yo francamente les he dicho, aquí te voy a regalar una Biblia. No soy yo la que te voy a decir que eso está malo, pero siempre hay algo que Dios le dice a uno cuando las cosas no están bien. Entonces, yo creo que es sencillamente que la gente se deja llevar por las modas y eso se ha vuelto una moda. Y bueno, el enemigo que está luchando contra todo, ¿verdad? Que está galopante contra esa situación. el campo está fértil, pero ahí es la claridad, ¿verdad? Que no es una discusión, no resisten una discusión, pues, ¿verdad? Porque no se trata de un tema biológico, sino de un tema ideológico. Y en el debate en ideas, acuérdense que hay gente que cree que la luna es queso, ¿verdad? Y usted no lo saca de ahí, pues. Entonces, esa es otra cosa. La huella digital de una genética de una persona son sus cromosomas. Y los cromosomas, ustedes saben, los define X, los hombres,
XX los hombres y XY las mujeres. ¿Verdad? Y no hay para dónde, ¿verdad? No hay un X y medio, ¿verdad? O un Y y medio. No hay, ¿verdad? Pero el ministro tiene que tener esa claridad, pues, porque si no, él va a considerarse sustentada una posición que, pues, que no tiene sustento, ¿verdad? Una posición que no tiene sustento ni biológico, ¿verdad? Ni porque de repente quieren llevar el debate al tema de darle validez o quitarle validez al texto bíblico. Entonces, sí, pero eso lo inventaron los hombres y eso quien dice que es Dios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso está la naturaleza y está pues la parte biológica, la parte bíblica, ¿verdad? Vamos a Pastor, sí, diga, hermano José Luis. bueno, no sé, es que después del receso, ¿se podría considerar esto como un ataque del enemigo, hecho de querer Sí, implantar el homosexualismo? claro, recuérdese que acuérdese que el enemigo es antiquísimo, ¿verdad? Cuando es que se rebeló contra el Señor. Y desde entonces, él ha ideado, ha creado y fomentado conductas que motiven al alejamiento del diseño con Dios. Dios dice, nos creó con un diseño. ¿Cuál diseño? Adorarlo a Él sobre todas las cosas. Pero cualquier cosa, cualquier acción que provoque ese distanciamiento va a ser fomentado. Entonces el enemigo ha probado con guerras, ha probado con abandono de los hogares, ¿verdad? Por ejemplo, ¿desde cuándo hay hijos abandonados? ¿Desde cuándo hay adulterios? ¿Desde cuándo hay asesinatos? Bueno, o sea, él ha probado con todo, pues. Pero resulta que siempre hay como las tendencias, ¿verdad? Que ahorita la tendencia de repente apareció este tema, ¿verdad? Y allí se ha ido y pues le agrandando, que creo que hasta el mismo enemigo se ha de sentir sorprendido, ¿verdad? Desde cómo ha tomado agua ese volar. Pero sí, ¿verdad? Pues el evangelio siempre está en la mira, porque el evangelio es la verdad. Alguien podría acusar, ah, esto es un fanático, pues. Vamos a ver en el día final el fanatismo. Pero mientras tanto, pues tengamos ahí la fe en el Señor, pero sí, no dudemos de eso, ¿verdad? Bueno, vamos a quedarnos aquí un momentito, vamos al receso. La ideología de género obviamente pues tiene su propia posición, su propia postura, pero en realidad no, lo que dijimos hace un rato, lo que busca es promover pues, valores, ¿verdad? Si se le puede llamar, ¿verdad? Promover el homosexualismo bajo la bandera de que las personas tienen derechos, que las personas no deben ser marginadas, que las personas tienen sus propias decisiones y en efecto, ¿verdad? Eso no creo que no esté en discusión para nadie, para ningún ministro debería estar en discusión, pero eso no implica aceptar lo que la persona quiera que los demás le acepten, porque ese es un poco, eso es bastante de situación problemática, que si usted dice, mire, yo no estoy de acuerdo con esa posición, usted es atacado. Pero si ellos no están de acuerdo con la posición de Wood, ellos no son atacados, pues ellos lo ven como una defensa. Pero si uno dice que no, lo ven como un ataque. O sea, es otra concepción, otra construcción mental, ¿no? Otra gran pregunta que aparece en el ambiente, ¿verdad? ¿Los homosexuales nacen o adquieren su homosexualismo en algún momento de su desarrollo personal? Hay un estudio que hizo el doctor en biogenética Francis Collins y él dice, ¿verdad?, que
Es un estudio que se llama Proyecto del Genoma Humano. Y después de analizar, pues dice que esa investigación concluyó que nadie nace homosexual. ¿Por qué? Porque no hay un gen homosexual. Así de científico, ¿verdad? Los genes determinan las características físicas y corporales de las personas, pero no influyen ni sentimientos ni adicciones, ¿verdad? Por lo que no se podría hablar de un gen del alcoholismo, de la anorexia, del homosexualismo, no se puede hablar de eso, porque el gen solo va para definir lo físico y el cuerpo de las personas, pero no sus emociones, ¿verdad? Que pueden, o sus sentimientos que pueden llegar a degenerarse y a desbordarse en conductas como esta, ¿verdad? De homosexualismo. La ciencia dice que nadie nace homosexual, no es la religión, ¿verdad? Porque a veces acuérdense que la gente dice, pues eso dicen ustedes porque ustedes son religiosos, eso dicen ustedes porque, pues sí, esa es tu opinión, ¿verdad? Porque vos se la escuchaste a fulano y la repetiste, fulano había escuchado a mengano. Porque imagínense en un momento dado que un hijo de una familia le diga, mire, fíjense que yo soy, a mí, mi novio se llama fulano, ¿verdad? O mi novia se llama fulano. Bueno, ha de ser complicado para la persona. Entonces, la definición del homosexual está en su mente, no está en su biología. Ya no está en su biología. Por eso es que usted ve, por ejemplo, aquí en El Salvador, yo no he visto, ¿verdad? Se ve. Pero en las películas se ve, ¿verdad? Que de repente alguien que sale una pareja de homosexuales. Bueno, no sé si permítanme, se me ha distorsionado esta cosa. Entonces, hermanos, eso no es, pero si ustedes los ven los dos, ninguno está vestido de mujer. Ahora, yo no sé ahí quién hace de mujer, ¿verdad? Y quién hace de macho, ¿verdad? Ahí no cuenta el diario eso. Pero imagínense, no es lo biológico, ¿verdad? Ellos siguen siendo masculinos, ¿verdad? Biológicamente. Pero emocionalmente, ¿cómo se sienten ellos? Ellos se sienten que no son, no sé qué sentirán, porque en el caso de ellos. Entonces, el problema del homosexual, hermano, no es biológico, es emocional, ¿verdad? La otra pregunta, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es una corriente de pensamiento. Allá si nos vamos a los siglos anteriores, allá en el siglo XV, hace 5 siglos, 6 siglos, apareció una corriente de pensamiento que se llamaba la Ilustración. Y las democracias se fundamentaron en esa corriente de pensamiento. Y en la Revolución Francesa aparece aquel lema de igualdad, fraternidad, no me acuerdo cuál era la otra palabra, se me ha escapado, se me ha olvidado. Libertad era. Libertad, igualdad y fraternidad. Era el lema de la Revolución Francesa. Es el lema de la Revolución Francesa. ¿Dónde se nutrió ese pensamiento? En esa corriente de pensamiento que se llamó la Ilustración.
Y así, ¿verdad? Aparecieron otras corrientes de pensamiento que a lo largo de, allá en los siglos, primer siglo de nuestra era, estaban los estoicos y los epicúreos, ¿verdad? Los estoicos, que ellos, su corriente de pensamiento era que renunciaban a los placeres. Y los otros, los epicúreos, que les agradaban los placeres. Son corrientes de pensamiento. Entonces, la ideología de género es una corriente de pensamiento. Ahora, es una corriente de pensamientos que en la actualidad está muy fortalecida. Porque si alguien sale, por ejemplo, hay una película que se llama Dios no está muerto. No sé si ustedes la vieron. En esa película aparece dentro de la película un cristiano, allí actuando en la película, ¿verdad? Que tenía un programa de televisión que creo que se llamaba Duck Dynasty. Era un programa sobre patos, que ellos andaban cazando patos, entonces los que actuaban en ese programa de Duck Dynasty son evangélicos. Entonces un día le preguntaron a ese evangélico sobre el homosexualismo, creo. Entonces su posición fue la de un cristiano, ¿verdad? Bíblica. Le quitaron el programa. Lo sacaron del programa. Entonces, y así como eso, por eso es que usted, a lo mejor, ¿verdad? Hay muchos artistas o, ¿cómo se llama? O gente que trabaja en esos programas de revistas de televisión, ¿verdad? De programas de ventaneando y que la hora no sé qué y la hora no sé cuándo, que a lo mejor no son homosexuales, pero aplauden a los homosexuales. Porque si no lo hacen, podrían tener problemas, ¿verdad? De trabajo. Entonces, la ideología de género, pues, se disfraza como una filosofía, pero en realidad solo lo que busca promover es que se acepte y se tolere todo ese movimiento homosexual. Eso es lo que buscan, ¿verdad? Y dentro de ese ambiente de ideología de género no solo hay homosexualismo, bueno, ahí caben todas las corrientes. Inclusive, acuérdense que ellos promulgan mucho el tema del aborto. Es una agenda bien establecida, ¿verdad? Yo me di cuenta por noticias, porque no, de qué otra manera me podría dar cuenta, ¿verdad? De que cuando el presidente, ¿cómo se llama? Trump, el que acaba de salir de Estados Unidos, llegó a la presidencia, él cortó fondos que iban para programas de aborto a nivel de ahí de Estados Unidos y quizás a nivel internacional. Por eso es que usted vio cuando la campaña política, la campaña presidencial, uno de los fuertes opositores, digamos, a este presidente fue el movimiento de ideología de género, ¿verdad? Homosexuales, todo ese movimiento, el aborto, todo ese movimiento estuvo en contra, justamente porque ya no lo financiaron, por lo menos en esos años, ¿verdad? Cortaron el financiamiento, no sé si ya lo habrán devuelto, lo habrán instaurado, pero la ideología de género, entonces, hermano, es una cosa bien fuerte. Nosotros, un ministro tiene que documentarse bien, tiene que indagar bien, bastante, para poder tener una posición, porque no solo se trata de tener una posición, sí, yo estoy contra la ideología de género porque ellos son los que le dan cabida a los homosexuales y eso va contra la vida, etcétera, etcétera. Está bien, ¿verdad? Es un buen planteamiento, pero no debe ser más formal, ¿verdad? Más formal. La ideología de género también tiene dentro de su portafolio, digamos así, ¿verdad? De opciones, la diversidad sexual, ¿verdad? Leí, fíjense que hace
también leí hace quizás un año por ahí, de una propuesta que andaban haciendo para que la gente que siente atracción sexual por la niñez sea admitida esa atracción sexual por la niñez. ¿Cómo se llama? Admitida, puede decirlo quizás, no sé si es el término más correcto, sea legalizada, digamos. Imagínense, bien complicado, ¿verdad? Ese tipo de cosas que este movimiento genera a la humanidad. Hay dos mentiras que se propagan, ¿verdad? Bastante en este mundo de ideología de género. La primera es que los niños son neutros y que no tienen sexo. ¿Se acuerdan? De esto ha habido bastante. El famoso, ¿cómo le llaman al lenguaje? El lenguaje inclusivo. El famoso lenguaje inclusivo, ¿verdad? Los, las, el sombrero y la sombrera, ¿verdad? Los niños, las niñas, las mujeres, los hombres. Es decir, ese lenguaje desdoblado le llaman, ¿verdad? Entonces lo que quieren es que todo se vaya por el tema de género, ¿verdad? Si hay un albañil, debe haber una albañila. Si hay una cuchara, debe haber un cucharo. Es una serie de cosas que incluye la ideología de género. Sí, Entonces, fíjese que ayer, perdón, pastor. Ayer o antier estaban saliendo los premios platino. Ajá. Y Diego Luna, el mexicano, ¿Sí? cuando le dieron un premio, sacó un papel, vea, hasta lo llevaba redactado. Entonces, y todo lo que dijo, vea, decía todes, en vez de decir todas o todos, todes. O sea, promoviendo una chifladura. Sí, claro. Acuérdese, digamos, él a lo mejor, ¿verdad? No sé si así fuera, ¿verdad? Pero uno podría llegar a considerar que él está como curándose en salud, digamos, como guardando su conveniencia, ¿verdad? Artística, porque descalifican a los que no comulgan con esa ideología, ¿verdad? Entonces, una primera mentira que nos enseñan es que los niños son neutros y que la parte de género se adquiere en sociedad, ¿verdad? Esa es una. Y otra mentira es que los hombres no nacen hombres y las mujeres no nacen mujeres, sino que son inducidos mediante la educación y la crianza. Póngale lo que manifiestan, ¿verdad? Que son inducidos por la educación y la crianza, por los roles. Obviamente, acuérdense que socialmente hay roles. Yo no sé si es cierto. A mí no me crean, pero a mí conocí a una monja que me contó que había estado en Filipinas. No sé si eso es cierto, pero ella me lo contó. Hace muchos años, pero me lo contó. Que en Filipinas tienen como el rol obviamente está definido por la sociedad, ¿verdad? Recuérdense, por ejemplo, que antes, cuando las tortillas, algunos hogares las hacían en la casa, a los varones mandaban al molino a veces, pero quien echaba las tortillas así en nuestro ambiente eran las mujeres. Era raro que ningún varón lo ponían vaya, agarrar la masa y hacer las tortillas, ¿verdad? Tal vez lo mandaban a uno al molino, ¿verdad? Al molino y venir rápido, ¿verdad? Pero a comprar leña lo mandaban a uno de varón. También mandaban a las hermanas, ¿verdad? Pero era menos. O sea, la sociedad ha ido estableciendo como roles. Pero obviamente no significa o sea, eso se ha ido modificando inclusive, ¿verdad? Y usted ve el rol donde hoy un papá cuida a un niño, digamos, se queda cuidándolo, le da la pacha y lo limpia, son roles, ¿verdad?
Pero el tema del sexo, pues está claro, ¿verdad? Que debemos considerar que hay una cuestión definida por Dios. Si nos vamos a la Biblia, hermanos, si nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar 4 pasajes de la Biblia que se refieren a la homosexualidad. Y obviamente se refieren en términos negativos, no se refieren solo porque quiso la Biblia referirse a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de Sodoma y Gomorra. Aunque fíjense que hay un planteamiento por ahí de un teólogo, por cierto, que dice que eso de que en Sodoma había homosexuales y que cuando llegaron los ángeles y que los ángeles dijeron que preferían en lugar de las hijas de Lot, acostarse con los ángeles y todo, él hace todo un planteamiento de que no fue así, etcétera, etcétera, pero realmente el castigo vino por esos desórdenes, ¿verdad? No ha de haber sido el único, pero debió haber sido como uno de los más fuertes, ¿verdad? Uno de los más fuertes. Levítico, capítulo 18, versículo 22 y capítulo 20, versículo 3, definen claramente la prohibición de juntarse varón con varón. Y no solo hay una prohibición, sino que hay una sanción, ¿verdad? Claramente. Otra parte donde la Biblia nos habla es en Romanos. Si uno lee, yo siempre he tenido como mi opinión, ¿verdad? Cuando uno lee el capítulo 1 de Romanos, creo que alguna vez se lo he comentado, fíjense que uno encuentra ese capítulo contemporáneo, como que acabaran de escribir o como lo que está describiendo ese capítulo fuera algo del año 2021. Porque ahí habla exactamente de todos los desórdenes. Imagínense, hace 20 siglos. Hace 20 siglos. Entonces, por eso decía, esas conductas no son nuevas, ¿verdad? Por eso hay un marco, en este caso, moral, que la Biblia y el Señor, cuando dicta la ley a Israel, son 2 elementos, ¿verdad? La ley moral y la ley ceremonial. Lo referido, ¿verdad?, a la práctica de comunión con Dios y lo referido a la práctica de comunión entre la sociedad. Entonces aparecen los mandamientos. ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué justamente aparecen los mandamientos? Por las desviaciones que el humano va teniendo. Y que si no hay una regulación, entonces el degeneramiento se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Hasta el grado pues, que se llega a historias como las de Sodoma, ¿verdad? Conductas como las de Sodoma. Si alguien no quiere verlo bíblicamente, a conductas como las de Roma antigua, ¿verdad? Que una de las de lo que llevó a la decadencia del imperio fue precisamente, no fueron los enemigos externos. Claro, ellos contribuyeron y en un momento dado se impusieron, pero en realidad el desorden, el deterioro fue interno. Comenzó con temas meramente morales hasta llegar a degeneramientos sexuales. Y eso pues, llevó a la ruina, ¿verdad? A la quiebra del imperio, imagínense. Y por eso es que ese imperio estaba de moda cuando Pablo escribe la carta a los romanos. Entonces usted va a ver ahí cómo ese imperio estaba carcomido por dentro. Ya estaba, y fue haciendo haciendo más fuerte eso. Y hasta que al final, pues, claro, tarde, 4 siglos después, ¿verdad? Porque fue en el siglo IV que ya Roma, pues, cede el imperio mundial, ¿verdad? Y se lo traslada
a Carlomagno, perdón, se lo traslada a los bárbaros. Hay una división y bueno, a Carlomagno, en efecto, ¿verdad? Entonces, no, perdón, pero primero fue Grecia, después perdón. Se lo traslada a los bárbaros, a Atila y a todo ese grupo de personas. Y en la otra parte, pues aparece refiriendo a las provisiones bíblicas sobre los homosexualismos en la carta a los Corintios y en la carta a Timoteo. Son planteamientos bíblicos que generan opinión, ¿verdad? Luego, en la mente de la gente. Luego, en Levítico, pues lo que hay es un código de santidad, ¿verdad? Y que el Señor invita. Acuérdense que la gente que sale de Egipto pues viene toda contaminada, ¿verdad? Y seguramente esas prácticas estaban allá en Egipto. Por lo tanto, pues el Señor escribe en el versículo 22 del capítulo 18, no te echarás con varón como con mujer. Claramente, ¿verdad? Y el 23 dice, si alguno se ayuntare, ayuntarse es unirse, ¿verdad? Con varón como con mujer, abominación hicieron. Y ahí está dictada la sentencia. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Ambos han de ser muertos. Ya hay una determinación del Señor. Entonces, hermanos, la intencionalidad sería, ¿verdad? Que como ministros, digamos, tengamos dentro de nuestra manera de proceder la claridad, ¿verdad? Que en el tema del homosexualismo, pues no se debe de ignorar lo que la Biblia enseña. Aunque eso implique, como les dijera, rechazo. Aunque eso implique, digamos, malos comentarios, digamos, incomprensiones, ¿verdad? Pero si estamos amparados en el texto bíblico, entonces ahí estamos. Pues, no sé, ¿algún comentario de ustedes? No, pastor. Ok, esta es nuestra segunda clase, ¿verdad? Entonces, la otra semana, no sé si lo puede hacer esta semana, pero ya la próxima semana ustedes van a tener su control de lectura sobre ese material que vimos en la primera parte. Porque lo vamos a hacer en esta semana tercera que viene, porque luego viene ya la última, la cuarta, y luego viene el examen, ¿verdad? O sea que ahorita vamos como a la mitad de la tercera unidad ya con este día, ¿verdad? Entonces, la otra semana es 13, creo. 13, 20, creo que es. Entonces, sí, 13 y 20, 13. ¿Verdad? Entonces el examen sería el 27, sería el examen de nosotros. Así que vamos a tratar de hacer el control de lectura entre la semana del 13, ¿verdad? Y incluso va a llegar hasta el fin de semana, pues, la oportunidad. Léanlo. Y claro, a la hora de hacer su prueba, su control, van a tenerlo a la mano, ¿verdad? La idea es que reforcemos lo que estamos conversando. Así es que vamos a ir concluyendo aquí. Les agradezco su tiempo, su buena voluntad, su participación. Y sigamos, ¿verdad? Aquí preparándonos para que el Señor nos encuentre en su camino, preparados, y que le podamos ser útiles en su ministerio, ¿verdad? Aunque no somos todos herramientas, quizás las herramientas geniales, pero el Señor no, para Él todos somos herramientas útiles, ¿verdad? Él siempre busca un corazón proyectado hacia las almas, ¿verdad? Hacia Él. Así que esperamos que la hermana Pilar esté bien, que pueda estar con nosotros la otra semana.
Vamos a orar, ¿les parece? Eterno Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, de este miércoles 6 de octubre, en que nos permite, pues, estar reunidos, Señor, una vez más, en esta clase, en este compartir de ideas, porque lo que queremos, Señor, tú sabes, es fortalecer ese elemento conocido por el hombre como ética, que modula, que regula los comportamientos entre humanos, y queremos estar, pues, revisando esas ideas a la luz de tu palabra y con el interés, la intencionalidad de ser ministros tuyos, que estemos respaldados en nuestras actuaciones por tus principios y por tus preceptos. Muchas gracias, Señor, por hermana Pilar, que no pudo estar hoy, pero ha estado en una consulta médica. Ayúdala, Señora, que sea completamente restaurada de alguna condición de salud. Y lo mismo, pues, por cada uno de nosotros, hermano José Luis, hermana Dalila, que estamos aquí. Si hay algo de salud que de nosotros o de familiares o de algún hermano, Señor, que está invocando tu santa presencia para que tú visites y pongas tu mano de sanidad en su cuerpo, pues te rogamos que actúes. Señor, aquí estamos, necesitados de ti, poniéndonos, Señor, bajo tu divina cobertura. Háblanos. Tu palabra dice que tú hablas de dos formas, en sueños y en la enfermedad. Háblanos en sueños, Señor, para encontrar tu santísima voluntad, para ponernos, Señor, en tu voluntad, sabiendo que tu voluntad, Señor, amor es de perfección para cada uno de nosotros. Danos fortaleza, Señor, que podamos encontrar en ti la esperanza y la seguridad, Señor, de que tú tienes pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Que tengamos una buena noche descansando en ti. En Cristo Jesús, dándole gracias, oramos. Amén y amén. Bueno, bendiciones. Dios me lo guarde. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Cuídense y Gracias, descansen. pastor. Cuídese también. Dios le bendiga. Amén, hermano. Gracias por sus palabras. Ah, pastor, ya sabe.